¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos arrancando con esta charla. Una buena manera de encontrarnos en tiempos donde las distancias se alargan, pero es necesario acercar los mensajes. En primer lugar, agradecer a la sede central de la Fundación Sergio Karakachov, que han puesto este dispositivo tecnológico a nuestra disposición. Un agradecimiento especial a nuestro amigo Alejandro Echegaray. Desde la sede local de la Fundación hemos invitado a la doctora Verónica Borsani, abogada, militante radical, especialista, entre otras cuestiones, en derecho administrativo, a quien damos las gracias, y por supuesto lo mismo, al médico pediatra e intendente de Chacabuco, el doctor Víctor Ayola, por ocupar parte del escaso tiempo de descanso para participar de esta conversación. No hemos sido muy originales con el motivo de la convocatoria, tampoco esa era la intención. Lo importante es poder contar con el aporte técnico jurídico de Verónica y la experiencia en el minuto a minuto de la gestión que capitaliza nuestro intendente. Y que él pueda transmitirla para que sirva como aporte enriquecedor. Primero hablará la doctora Verónica Borsani, luego hablará el doctor Víctor Ayola y al final se responderán algunas preguntas. En nombre de la Fundación Karakachov Chacabuco, nuevamente gracias a todos los que están conectados y a los que se van a ir sumando. Le vamos a dar paso entonces a la doctora Verónica Borsani. Ahí, Vero, ¿tenés audio, Vero? ¿Ahí? Ahí estás. Ahí sí. Listo, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, está bueno esto de poder hablar de la normativa y de la institucionalidad en este tiempo de COVID, que está muy centralizado en lo que es la salud y la economía, y muchas veces se pierde lo que es la institucionalidad o en la normativa el rol del municipio de la provincia de Buenos Aires. Yo les voy a dar un marco jurídico general de cómo se ubican los municipios en la provincia de Buenos Aires y después, si quieren hacer alguna pregunta concreta, lo vemos al final de la charla. Bueno, como ustedes saben, en el 94 se modificó la Constitución Nacional e instaló específicamente la autonomía municipal en el artículo 123. Si bien ya la Corte había dicho desde el 89 que los municipios eran autónomos, la Constitución lo plasmó en el 94. Ese mismo año se modifica la Constitución de la provincia de Buenos Aires y no modifica en nada el capítulo séptimo, que es un capítulo único que establece el régimen municipal. La Constitución Nacional obliga a las provincias a modificar las constituciones y plasmar la autonomía en el orden institucional, administrativo, político, económico y financiero. La mayoría de las provincias lo han hecho, quedan solo 3, Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires, que siguen con el régimen anterior. Este capítulo único de la Constitución de la provincia de Buenos Aires establece cómo va a ser el gobierno de cada municipio, que es dual, legislativo y ejecutivo, intendente y consejos deliberantes. Los que venimos de la escuela platense, el derecho administrativo, creemos que también tiene que haber un poder judicial municipal. La llamada escuela del litoral está conforme con esta estructura. Y también se establecen las atribuciones de los poderes, las limitaciones, entre otras cuestiones. La Constitución Nacional, al establecer la autonomía, le da la facultad a los municipios de poder establecer cada uno su carta orgánica municipal. En la provincia de Buenos Aires, al no estar esta facultad,
se continúa rigiendo por la Ley Orgánica de las Municipalidades, dictada ya en el 58 por un interventor de la provincia de Buenos Aires. Esta Ley Orgánica de las Municipalidades es reglamentada por el Reglamento de Contabilidad y Administración Financiera del Tribunal de Cuentas en el marco de sus facultades también constitucionales, y luego, más tarde, que es lo que rige hoy en día también, el RAFAN, que es un sistema de administración financiera en donde se establece el módulo a través de un sistema informático. La LON ha tenido enseguida, en el 58, desde ahí, innumerables reformas, cada una un poco más violatoria de la autonomía municipal. En este marco de posicionamiento del municipio en la provincia de Buenos Aires, se dicta esta emergencia sanitaria. El poder de policía de la salubridad, que le llamamos los abogados y los administrativistas, que es esta facultad de reglamentar los derechos y restringir las libertades en el marco de una emergencia de salud, por ejemplo, es una facultad concurrente entre la nación, la provincia y los municipios. Ustedes saben, bueno, que esta emergencia es mundial, porque es una pandemia, se ha establecido a nivel mundial, el presidente la ha establecido enseguida, y a nivel nacional, el poder de policía está en el Congreso, a nivel provincial en la legislatura y a nivel municipal en los consejos deliberantes. ¿Qué ha pasado? Que acertadamente el presidente de la Nación ha dictado el decreto de necesidad y urgencia, que está en la Constitución y está dentro de sus facultades, y a través de este ha declarado la emergencia y ha reglamentado, restringido el derecho, por ejemplo, de circular, estableciendo este aislamiento social obligatorio. Los decretos de necesidad de urgencia a nivel nacional tienen un control a través de una comisión bicameral que lo aprueba y determina si es la emergencia o no, que luego la aprueba el Congreso. Como todos podemos imaginar, el Congreso va a avalar esto porque ha avalado muchos decretos de necesidad de urgencia que se han establecido para innumerables cuestiones que no justificaban la emergencia, hasta, por ejemplo, arreglar feriados. Entonces, es indudable que esto también lo va a convalidar. A nivel provincial, la legislatura ya había dictado la emergencia en diciembre junto con la Nación también, y había establecido en un artículo que los municipios podían adherir a esta emergencia. Expresamente la Constitución de la provincia establece que no se pueden delegar un poder facultad de otro. Entonces aquí tenemos que el gobernador no podría dictar decretos de necesidad y urgencia. Ahora vuelvo sobre esto. A nivel municipal, mucho menos se puede dictar decretos de necesidad y urgencia. Y ha pasado que muchos municipios han dictado decretos de necesidad de urgencia y lo han llamado así. El caso de Chacabuco, inmediatamente luego de la declaración de la emergencia nacional, ha dictado una ordenanza, que la bajé de la página, que adhiriendo a esta emergencia, a través del Consejo Deliberante y dándole las facultades al intendente para tomar todas las medidas tendientes a paliar la situación de la pandemia. Otros municipios lo han hecho por decreto, otros lo han hecho a referéndum del Consejo Deliberante y otros lo han hecho directamente como resoluciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que nos encontramos con un montón de cuestiones que las tenemos, que pueden tener consecuencias jurídicas. Por ejemplo, una de las cosas que se ha dado son las vías de hecho administrativas, donde muchos intendentes empezaron a bloquear caminos, a cerrar calles, sin la norma que lo justifique. Si bien estas vías de hecho administrativas
tenían el aval social, porque la gente, inclusive los vecinos, se encontraban muchas veces colaborando en el cierre de calles, colaborando con las autoridades municipales en los cierres de calles, no han tenido el procedimiento, ni la publicidad, ni la normativa respaldatoria que justifiquen todas estas medidas. Y la emergencia no puede de ninguna manera ir en contra de las instituciones de la normativa y mucho menos atribuirse facultades a un poder que nunca las tuvo, entonces es de rigurosa inconstitucionalidad. Otro tema es la circulación, que bueno, se ha establecido a nivel nacional la prohibición de circular, y muchos municipios han establecido por decreto sanciones a esto, multas, sin pasar exclusivamente por el Consejo, que es quien tiene la potestad de reglamentar justamente las sanciones. Por ejemplo, también se ha dado en el empleo público, que algunos municipios han establecido por decreto que aquellos empleados, por ejemplo, que no utilizaran barbijos, se le aplicaría un sumario, se le aplicaría una sanción, una falta grave, sin el procedimiento administrativo del sumario. Esto también es grave porque también afecta el derecho del empleado público. Y otra cosa que se ha dado, que todos estos actos administrativos, como los decretos, inclusive algunas ordenanzas, no han tenido la publicidad adecuada en los boletines oficiales, porque bueno, como a raíz de lo que es la pandemia, muchos empleados públicos no han concurrido, se ha dado que no han tenido la publicidad adecuada, y también es inconstitucional porque la República es lo que garantiza la publicidad de los actos de gobierno. Pero volviendo a lo que les dije hoy de la provincia de Buenos Aires, la Constitución Nacional establece que los gobernadores son agentes naturales de la nación para hacer cumplir las leyes. Entonces, a raíz de este DNU, el primero que hubo, el presidente delega en los gobernadores el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo cual los gobernadores han dictado normas en este sentido. A su vez, el artículo 10 del primer decreto establece que los municipios, dentro de su competencia, también tienen que dictar medidas tendientes a lograr este aislamiento social obligatorio. Esta facultad que delega el gobierno nacional lo hace a los municipios, a los consejos deliberantes, y no a los intendentes. Y esto no se ha dado en la mayoría de los municipios. Sí, en el caso de Chacabuco, que por ahí es el que ustedes conocen, y que se ha cumplido correctamente el procedimiento de dictar a pocos días, fue uno de los primeros municipios que adhirió a la emergencia, que adhirió al artículo 8 del decreto provincial que invitaba a los municipios a adherir en todos sus términos. Entonces, al adherir por consejo deliberante a todos sus términos, adhiere también a la suspensión, por ejemplo, de las actividades culturales, deportivas, a restringir también el comercio, y no tienen que por ahí dictar una ordenanza exclusiva de cada uno de estos. También esta misma ordenanza de Chacabuco delega en el intendente la facultad de aplicar las sanciones ante los incumplimientos de cada una de estas normas. Esto, por supuesto, que no ha pasado en muchos municipios, pero no porque, bueno, fue culpa del intendente, es que muchos consejos deliberantes no se han reunido, han adherido a la cuarentena, cosa que no encuentra justificativo alguno ni en la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece que el Consejo puede reunirse en cualquier lugar,
solo dictando una resolución, ni tampoco el término de distancia que puede darse en el Congreso de la Nación o en la legislatura. Los consejos deliberantes no hay fundamento jurídico por el cual no puedan reunirse, ya que con una sola modificación de su reglamento interno, que cada uno tiene su facultad de dictarlo, pueden hacer las famosas sesiones virtuales y establecer los mecanismos de votación virtuales también. Como, bueno, muchos consejos deliberantes, inclusive hoy, están sin reunirse, los intendentes han tenido que dictar decretos y reglamentaciones que son potestades de los consejos deliberantes porque tienen que encontrar alguna solución frente a los problemas sociales en los que nos enfrentamos, porque esta pandemia, más allá de la salud, acarrea muchos problemas económicos que deben hacerse frente. Otros han enviado a referéndum del Consejo Deliberante estos decretos que han dictado. Ustedes saben que cuando el Departamento Ejecutivo dicta un decreto y lo envía a referéndum del Consejo Deliberante, ese referéndum no convalida los vicios ni subsana los actos inválidos, sino que si ese decreto dictado por el Ejecutivo se atribuye una facultad del Consejo Deliberante, los efectos jurídicos empiezan a regir a partir de que el Consejo Deliberante convalida esos decretos. O sea que si hay algún perjuicio respecto a eso, será el Poder Ejecutivo el que le deba la responsabilidad. Ustedes saben que los decretos del Ejecutivo son refrendados por los secretarios del área. Ese refrendar por el secretario del área significa un control interno, el primer control interno que hay dentro de la organización municipal, que es cuando el intendente dicta un decreto, va al secretario del área, es porque se supone que delegó en esa secretaría la cuestión técnica de ese asunto que trata el decreto. Entonces, bueno, en este marco, después, cuando pase todo esto, vamos a empezar a discutir cuál es la responsabilidad de los funcionarios públicos. Y hay un principio fundamental en nuestra ley orgánica de las municipalidades, que es una presunción que establece que todos los actos administrativos que no se dicten de acuerdo a la normativa tienen una presunción de ilegitimidad, o sea, una presunción de antijuricidad. Entonces, esos funcionarios públicos, que además de tener la responsabilidad civil, penal y política, tienen la responsabilidad administrativa ante el organismo de control, que es el Tribunal de Cuentas. Ustedes saben, aplica sanciones de amonestación, llamado de atención, pero también cuestiones pecuniarias como son las multas las multas ante los incumplimientos de la normativa vigente y los cargos, que son sanciones pecuniarias que retornan al municipio, que es por el monto que significa el perjuicio municipal. También, bueno, en esta pandemia se han constituido muchos consejos económicos y sociales, muchos comités de crisis, que son de carácter consultivo. Uno ve por ahí en algunos municipios algunas ordenanzas que delegan facultades deliberativas y el ejecutivas en estos consejos económicos y sociales. En otros países se utiliza mucho, no en época de emergencia, sino en época de normalidad, estos consejos, pero que no tienen funciones ejecutivas, que son consejos, aconsejan al intendente o a los consejos deliberantes
a tomar las medidas necesarias en cada momento y que están compuestos por asociaciones intermedias. Estos consejos en muchos lugares se han constituido de hecho y en otros a través de ordenanzas con intervención del poder deliberativo y refrendado también por los secretarios de las distintas áreas, bueno, como en el caso de Chacabuco, que también tiene el Consejo Social y también tienen un fondo solidario creado por ordenanza, después lo explicará el señor intendente, y también funciona como consejo y como para plantear las propuestas ante esta situación. También a raíz de esta pandemia, que muchos, por suerte, se han planteado la necesidad de tener autonomía y de trabajar por la autonomía de los municipios de la provincia de Buenos Aires, hay municipios como el de Rivadavia, que ha llamado a la constitución de una asamblea constituyente para dictar la Carta Orgánica, y otros como Castelli, que ha enviado al Consejo su Carta Orgánica para que la apruebe el Consejo Deliberante, y ha también reclamado la inconstitucionalidad a la Corte, cosa que yo no la comparto y los administrativistas en su mayoría tampoco, porque la solución la debe dar la política. Luego de la reforma del 94, en el 95 se dictó una ley, la 11757, que fue el Estatuto del Empleado Público, de lo cual solo un municipio acudió a la justicia, que fue la Municipalidad de San Isidro, y la Corte tardó casi 20 años en declarar la inconstitucionalidad de esa ley. O sea que se estuvo casi 20 años aplicando una ley inconstitucional. Muchos dicen que, bueno, que la autonomía municipal va a significar que los consejos deliberantes dicten muchas normas que van a ser tildadas de inconstitucionales. Esto no es así, nosotros creemos que no es así, porque ustedes imagínense cuánto puede durar en el mundo jurídico una ordenanza inconstitucional. Nada, porque el primer juez que la tome va a decir esta ordenanza es inconstitucional en menos de una semana. Una ley provincial duró casi 20 años siendo inconstitucional en la vida jurídica de todos los bonaerenses, y más que todo complicando en muchos casos a los intendentes, porque anteriormente regía la Ordenanza General 207 de Empleo Público, que, como otras ordenanzas generales, estaban vigentes hasta que los consejos deliberantes dicten sus propias normas, hasta que se normalicen y dicten sus propias normas en empleo público, procedimiento administrativo, obra pública, por ejemplo. Enseguida que llegó la democracia, tardaron, por supuesto, un poco. Una vez que habían dictado estas normas, se modifica la Constitución y parecía que iban a poder continuar en este camino, se sanciona la 11757, que está casi 18 años exactamente vigente, y la legislatura esperó hasta ese momento para poder modificarla, y hoy rige la 14656, que hace un mix entre lo que es el régimen estatutario y contractual. Otra cosa que pasa en el empleo público hoy, que es el trabajo domiciliario y el tema de las horas extras y el presentismo, que muchos municipios están con este problema de cómo lo reglamentan para pagarlo o no, porque bueno, todos saben que los sueldos municipales en muchos casos son muy bajos, y que las horas extras o el presentismo lo incrementan considerablemente y que le afecta en el bolsillo de cada uno de los trabajadores municipales. Otra cosa que se ha planteado es la potestad de fijar tributos de los municipios. Hay
dos municipios, que bueno, uno de conurbano y Castelli me parece que también que establecieron contribuciones en base a esta pandemia, o sea, crearon impuestos. Esto, como le decía, por la falta de autonomía que tienen los municipios, no se puede dictar en el marco del Consejo Deliberante, y mucho menos por decreto, como ha sido, porque tenemos la Asamblea de mayores contribuyentes como figura de democracia semidirecta de hace muchísimos años, que establece un procedimiento de la creación de impuestos. Esto es otro punto más que establece de la necesidad de la autonomía municipal. Porque además en esta época que de regionalización y de la necesidad de que los municipios puedan unirse con otros para establecer políticas públicas, deja a la vista que la provincia de Buenos Aires siempre se ha manejado pensando en el conurbano y la ciudad de La Plata. Que bueno, no está mal, pero toda la provincia es muy disímil y en muchos municipios del interior se han creado áreas informales que los consejos deliberantes no han sabido plasmarlas en ordenanzas y que después llevan a aplicar sanciones, si bien no graves, pero llamados de atención por no tener el fundamento, la vinculación positiva del actuar municipal a la norma. Bueno, y en este marco es como cuando se dicta en el decreto provincial que establece estos famosos protocolos en donde los municipios deben estipular ciertas pautas en base a lo que estableció Nación y enviarlas a la provincia para que la provincia la acepte y poder aplicarlas en los municipios. Esto parece una burocracia innecesaria, si bien la burocracia es una forma de control, ya el municipio tiene en su secretaría y en sus asesores de médicos y de salud la formación de este protocolo. Entonces, bueno, enviarla para que a través de un mail te conteste, todo esto, bueno, se transforma en engorroso y deja en claro también la poca autonomía que tienen los intendentes y las comisiones de salud y los consejos de salud que pueden haberse establecido en cada uno de los municipios. También cuando se dicta la prohibición de actividades, muchos municipios han encontrado con que tenían dengue y hantavirus. Y crearon estos registros de cortadores de césped. Entonces muchos decían, bueno, pero ¿esto está permitido o no está permitido? Yo creo que está dentro de la facultad municipal y de la potestad de cada uno de los municipios y de la policía, de la salubridad y la concurrencia, está correctamente aplicado en aquellos municipios que lo hicieron, por ejemplo Chacabuco. Bueno, para redondear, creo que el resultado de esta pandemia ha dejado claro la necesidad que tenemos de trabajar por la autonomía municipal y que la solución está en la política y no en la justicia. Así que espero que todos los que están escuchando hoy se contagien de esto y trabajemos juntos para lograrlo. Muchísimas gracias a la doctora Verónica Borsani. Vamos a pasar ahora con el doctor Víctor Ayola, intendente de Chacabuco. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Les agradezco por la invitación. Es un gusto participar y ver tantas caras amigas y conocidas. Gracias, Verónica. También y a todos ustedes. Bueno, un poco les cuento
lo que venimos trabajando en nuestra ciudad desde el inicio de esta situación que nos tomó un poco por sorpresa a todos, si bien veníamos viendo lo que venía ocurriendo en China y en Europa, nos agarró la pandemia medios así como de sorpresa, no esperábamos este año que era un año no electoral, pensábamos que íbamos a poder descansar un poco, y la verdad que se multiplicó el trabajo. Nosotros veníamos ya, habíamos declarado en noviembre, víctimas de la hiperinflación que había, la emergencia económica, administrativa y financiera del municipio, así que como digo yo, no estábamos en la lona, estábamos bajo de la lona, y con el tema de la pandemia se complicó un poco más, ¿no? Lo primero que hicimos fue declarar la emergencia también, como bien lo decía Verónica, la emergencia sanitaria. Esto lo hicimos pasándolo por el Consejo Deliberante, porque pensábamos que necesitábamos el apoyo y la voz de los concejales para poder trabajar en conjunto, el Ejecutivo y el Legislativo. En esta pandemia ha pasado que durante muchos meses o muchos días se ve que está trabajando mucho un solo poder, que es el Ejecutivo, en detrimento del Legislativo y el Judicial, y eso no debe ser así, ¿no? Entonces, está bueno que los tres poderes funcionen adecuadamente, en toda su plenitud, y es lo que todos debemos pedir todos los días para que las cosas salgan mejor y para buscar lo mejor para cada uno de los municipios. Como decía, declaramos la emergencia económica y luego la sanitaria. Dentro de ese contexto de la emergencia sanitaria creamos un fondo especial que se hace a través de la Fundación del Hospital, para que toda la ayuda que los vecinos podrían aportar pasara directamente por una fundación, que es la Fundación del Hospital, que está muy bien considerada por toda la sociedad. Por otro lado, creamos el Consejo de Salud. El Consejo de Salud es algo que también lo estamos ahora tratando que sea por Consejo Deliberante, un proyecto de ordenanza. Es algo que viene para quedarse, como decimos nosotros. Está bueno que empezamos a construir entre todos políticas públicas y que esas políticas públicas sean resultado no solamente de quienes gobiernan, del oficialismo, sino de todas las voces, ¿no? Así que eso es algo muy importante que está llevando a cabo el municipio en este momento, de conformar el Consejo de Salud. Y por otro lado, creamos también el Consejo Social. El Consejo Social viene a cubrir algo muy importante, que era cómo le llevábamos nosotros la ayuda a cada uno de los vecinos sin que se viera como un hecho político partidario, ¿no? Entonces, ahí la conformación del Consejo Social nos permitió que todas las instituciones, todo el arco político de nuestra ciudad, Red Solidaria, Cruz Roja, todos participaran, clubes deportivos, la Liga Deportiva, bueno, todos participaran en entregar la ayuda y que la ayuda le llegara a todos igual y con equidad, ¿no? Así que eso viene funcionando muy bien. Y con respecto a lo que es la pandemia en sí, en realidad hizo que nosotros como municipio teníamos pensado, como yo decía, un gabinete que era para otra cosa, que no era un gabinete para enfrentar una pandemia. Entonces tuvimos que reorganizar ese gabinete, que fundamentalmente pasó a integrar dos sectores: por un lado lo de salud, por otro lado lo que es desarrollo social o la asistencia social, y por debajo de eso lo que se llama control de gestión, que incluye, bueno, todos los entes de control del Estado. La pandemia yo la divido en tres aspectos fundamentales: uno, lo sanitario; dos, lo económico-social; y tres, todo lo que ocurre puertas hacia adentro, de cada una de las viviendas de los vecinos de la ciudad. Desde el punto de vista sanitario, no solamente nos declaramos en emergencia y tomamos inmediatamente medidas, como fue
habilitar un área de internación de 38 camas que teníamos ahí para poner en marcha, y la utilizamos para aislamiento respiratorio, y creamos una guardia nueva para respiratorio febril. Por otro lado, hicimos, y ahí me ayudó mucho tanto Nerón Chari, que es mi secretario de Hacienda, y el secretario de Gobierno también, Alejo Pérez, para tratar de que en el hospital se atienda fundamentalmente todo aquel que no tenga asistencia de otro tipo, y tratar de que en la parte privada, los privados se hagan cargo de lo privado, ¿no? Que no tenga que seguir el servicio público de salud bancando a las obras sociales y al sector privado de la salud, y trabajar en conjunto, trabajar en forma mancomunada. Por otro lado, se capacitó a los médicos. Como ustedes saben, los respiradores los manejan los terapistas, los manejan el médico anestesista y los neonatólogos. Y bueno, empezamos a capacitar al resto de los médicos para manejo del respirador. Y por otro lado, creamos un hospital de campaña con 160 camas, donde en ese hospital, que esperemos que no lo tengamos que utilizar, vamos a tratar de ser un lugar de contención para, en aquel momento que, en el caso que se desborde el sistema de salud, los casos leves, poder pasarlo a ese hospital de campaña, ¿no? También, bueno, hicimos cierres de algunos accesos, siempre permitiendo el intercambio comercial, y para no incurrir en conductas que son anticonstitucionales, sí permitimos la entrada, pero tomamos la conducta de tener solamente 2 entradas en nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene una característica, que es que tiene mucho intercambio comercial, ya sea por lo que corresponde a la parte de cereales, pero también con capital, ¿no? Tiene mucho intercambio. Ingresan más o menos 2.600 vehículos todos los días a nuestra ciudad, y eso hace que los controles tengan que ser totalmente estrictos. Fuimos uno de los primeros municipios que hicimos control de temperatura, y en la búsqueda de un método que nos permitiera detectar aquellos asintomáticos, impusimos como determinación lo que fue la detección de la anosmia, o la falta de olfato, que fue el primer municipio que lo aplicó en el país, y que finalmente después el Ministerio de Salud de la Nación toma como parámetro de casos sospechosos a partir de esto de Chacabuco, y muchos municipios lo empiezan a utilizar. Desde el punto de vista sanitario, nosotros tenemos 6 casos confirmados de coronavirus. Son casos de contacto estrecho, es decir, que no hay circulación comunitaria. Esto pasa porque dos personas que viajaron a un mercado en Escobar y trajeron ese virus acá, el virus, y contagiaron a su familia, están en muy buen estado general y no ha habido casos nuevos, ¿no? Así que nosotros siempre mantuvimos el aislamiento, y ahora nos ha tocado, estamos en una situación donde en la prolongación de esta cuarentena, que yo pienso que es necesaria, el vecino empieza a pedir flexibilizaciones en un montón de aspectos, debido a lo prolongado que se ha hecho esto, si bien la curva está aplanada. Y ahí paso al otro punto, ¿no? Todo lo que ocurre puertas hacia adentro. El aislamiento tiene un impacto desde el punto de vista psicológico, físico, psíquico, que es importantísimo, y que la impronta no la va a dejar solamente ahora, sino que va a dejar una huella permanente en cada ser humano. Y ahí, cuando hablamos de lo que pasa puertas hacia adentro, hablamos de violencia de género, de maltrato, de abuso sexual infantil, de alcoholismo, de adicciones, de obesidad, de depresión, de ansiedad, y podríamos seguir diciendo, y en eso hay que tomar medidas que le lleguen, que traspasen la puerta de cada vecino. ¿Por qué? Porque es tan importante
protegernos del coronavirus como prestar atención a lo que está pasando en cada casa, en cada vivienda hoy, de cada uno de los vecinos de nuestra ciudad. Y por otro lado, lo económico-social, que, como decía, a través del Consejo Social hemos canalizado la ayuda de aquel vecino que lo necesita. Yo digo que en esa ayuda social hay vecinos que ya venían recibiendo ayuda, y hay otros que empezaron a necesitar ayuda inmediatamente, ¿no? Porque el plomero, el pintor, el cuentapropista se quedó de un momento para otro sin ingresos, y eso lo afectó sobremanera, ¿no? Por otro lado, ha pasado que esa demanda ha crecido y que todavía yo pienso que no ha llegado a su pico la demanda, porque hay un montón de demanda que es la demanda no manifiesta. Hay mucha gente que le cuesta solicitar ayuda porque no está acostumbrado a recibir esa ayuda, y es un rol que tiene que cumplir el Estado de ir a detectar esa demanda que no está manifiesta, que le cuesta expresarse, ¿no? Y por otro lado tenemos lo económico, el impacto que produce esta pandemia y este aislamiento. Es un impacto que va a dejar quiebras y un montón de cierre de negocios, que esperemos que no sea así, a nivel mundial, a nivel nacional, provincial y también municipal. Pero no solamente el impacto va a ser en lo privado, sino que ese impacto va a ir hacia lo público, van a quebrar municipios verdaderamente. Y ahí se pone sobre la mesa varias cosas, ¿no? Cuando hablamos del quiebre económico de municipios que no van a poder seguir manteniéndose, y es qué tipo de Estado queremos. Ahí hay que discutir si queremos un Estado grande, un Estado chico, el tipo, la forma, la autonomía municipal, como bien lo decía Verónica, que es un tema que es bandera radical y que no tenemos que dejar que esa bandera la tomen otros. Tenemos que ir nosotros, porque nosotros venimos hablando de autonomía desde siempre, y es momento de que nosotros nos pongamos a trabajar como Unión Cívica Radical en búsqueda de la autonomía municipal y esa bandera que no nos arrebaten, ¿no? Me parece que hay que trabajar ahí fuertemente. En esta situación de pandemia se vio verdaderamente la necesidad de tener autonomía municipal en un montón de cosas, porque estás atado de pie y manos, y porque por ahí pasa que el presidente toma o dice algunas cosas que lo dice, por ejemplo, cuando se pronunció a favor de las caminatas, después cuando nosotros ese mensaje la gente lo capta inmediatamente, pero después en el decreto por ahí queda a consideración del gobernador, y nosotros estamos atados a decisiones que, si bien son consultadas hoy ida y vuelta, no tenemos la decisión de tomarlas. Es más, hoy justo charlábamos con el secretario de Gobierno que hay cosas que tenemos que respetar mucho lo que dice Nación y provincia, porque estamos expuestos y es en esto Verónica me dará la razón, de que si nosotros tomamos una conducta, por ejemplo, habilitar los clubes, y pasa que hay algún caso de coronavirus y estamos incumpliendo la normativa nacional, podemos ser pasibles de causa penal, ¿no? Porque estamos yendo en contra de un decreto nacional. Entonces, estas cosas son las que se nos plantean en el día a día, como también se nos plantean en el día a día ir adelante un paso, retroceder, cambiar de acción todos los días, porque esto es muy dinámico, y desde el punto de vista ya médico, verdaderamente estamos en una situación compleja. Yo veo que se ha manejado muy bien la parte epidemiológica. El presidente ha tomado la sabia decisión de rodearse de los mejores infectólogos que tiene nuestro país. Yo como médico los conozco, son autoridades en el tema, pero se está haciendo largo, y ahora se lucha que en una situación especial. Estamos entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque la cuarentena se ha hecho larga, la paciencia de la gente es cero, y por otro lado estamos entrando a la tormenta. Es decir, justo en el momento que estamos con mayor cantidad de casos, la gente nos pide a nosotros, que estamos en el frente de batalla, todos los días que flexibilicemos cosas. Entonces estamos entre los deseos de la gente
y la necesidad, desde el punto de vista epidemiológico y infectológico, de no tomar conductas de flexibilización. Y yo acá quiero tirar un tema que, bueno, quienes me siguen siempre conocen que yo les comento esto. Digo, yo soy pediatra, ¿no? He recibido bebés, le he enseñado a la madre a cambiarle el pañal, a darle de comer, a caminar, a darle pautas de salud, y para eso yo siempre era el tío Víctor o el doc Víctor, ¿no? Como dicen las mamás con tanto cariño, y que tanto se extrañan. Pero por otro lado, cuando algunas veces ha pasado, no tanto acá en Chacabuco, pero sí en La Plata, donde trabajé en el hospital de niños, que algún paciente ha tenido un cuadro grave, una meningoencefalitis, que le ha dejado una secuela, el doc se transforma en que fue el responsable de que eso pasara, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con a qué traigo ese cuento con esto que está pasando ahora. Que la gente sabe que la causa de lo que está pasando es el coronavirus, pero en algún momento, como pasa en el ejemplo pediátrico, no es el meningococo el que produce la enfermedad, sino que hay que buscar un culpable de carne y hueso. Y en ese culpable de carne y hueso, consciente o inconscientemente, la gente va a decir, o le va a echar la culpa, yo digo sin quererlo quizás, a la dirigencia política o a quienes gobiernan. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser muy respetuoso, hay que respetar muchas cosas, hay que dar cada paso teniendo en cuenta muchas variables, que a veces pueden coincidir con los deseos de la gente y a veces pueden ir en otro sentido. Pero es la gran responsabilidad que quien tenemos hoy, todos aquellos que estamos en la política. Hoy me parece que es momento de dejar de lado un montón de diferencias político-partidarias y ponernos a trabajar por el vecino para ver cómo le solucionamos esto. Que esto es lo que ocurre ahora con el coronavirus y pensando cómo entre todos los políticos podemos, o quienes estamos en política, buscar soluciones para el vecino en lo inmediato. Y en lo inmediato también, ¿no? Entonces, la verdad que es una situación compleja, es una situación difícil, y que necesitamos de todas las voces, de todas las ayudas que podamos tener. Hoy en la provincia de Buenos Aires el radicalismo tiene más de 33 intendentes que necesitan de todos ustedes, que necesitan de personas como Verónica, que tiene una mirada desde lo técnico, de lo político, de lo jurídico, que es excelente, y que quién no quisiera tener en su equipo, ¿no? Y verdaderamente necesitamos del aporte de la Unión Cívica Radical y del partido. Es decir, hoy el partido tiene que estar presente, acompañando, y por ese, en esta coyuntura que vivimos, necesitamos de todas las voces, necesitamos de cada uno de ustedes, porque verdaderamente son situaciones difíciles y que yo lo pensaba hoy y lo hablábamos con gente amiga, de cómo actuemos nosotros como radicales, esto ya desde el punto de vista partidario, que hasta da cosa hablar de política partidaria en esta situación, ¿no? Tan compleja, tan difícil, de cómo actuemos los radicales en esta situación dependerá del futuro nuestro como partido, ¿no? Porque tenemos que ser muy responsables, tenemos que pensar en el vecino, tenemos que actuar en ese sentido. Así que bueno, es un poco, yo estoy a disposición de, por ahí no quiero ser muy extenso porque sé que si no se hace largo o repetitivo, pero bueno, estoy a disposición de cualquier pregunta que quieran hacer, y les agradezco por la participación. Chacabuco está abierto, todas las medidas que hemos tomado, todas las acciones que hemos tomado están abiertas a entregarlas al partido, a ustedes, a cada uno que lo necesite, las ordenanzas, todas las cosas que hemos realizado, las programaciones en salud, los test que nos realizamos, todo lo que hemos hecho está a disposición de todos, y verdaderamente nos sentimos acompañados por muchos amigos, como es el caso de Verónica y muchos amigos más,
que siempre están ahí cuando uno los necesita, cuando hay un montón por ahí de dudas que tenemos nosotros a veces desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional. Yo por ahí tengo, como médico, desde el punto de vista médico, tengo un gran equipo que me acompaña, pero también por ahí me puedo mover un poco más en ese aspecto. Pero bueno, yo vuelvo a repetir, lo sanitario, lo económico-social y lo que ocurre puertas para adentro son tres cosas que verdaderamente me preocupan mucho y que estamos trabajando para acompañar a la gente, para acompañar al vecino y para trabajar para que el impacto que tenga esta pandemia sobre cada uno de nosotros sea el menor posible. Es decir, yo pienso que esto como decía Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía que una vez que uno lee, que se instruye, nunca volvés a ser más el mismo, ¿no? Y en esto de la pandemia, una vez que nos atravesó, pienso que no vamos a volver a ser los mismos, ninguno de nosotros, y que hay un montón de cosas que se van a tener que repensar. Que el ser humano nos dimos cuenta que veníamos en una vía equivocada, porque nos dimos cuenta que los sistemas de salud se vieron colapsados en los países más desarrollados, porque en vez de invertir en el sistema de salud, en vez de pensar en que la vida es un bien irrecuperable, es único, en vez de capacitar a los médicos, ver al presidente Macron de Francia pidiendo barbijos, o ver que en España faltaban respiradores, o faltaban médicos, o faltaban gasas, guantes, cofias, equipos de protección personal, nos sorprendió a todos. Y eso nos está diciendo que los seres humanos estamos en una vía que no estábamos utilizando ni el tiempo ni el dinero del Estado en las cosas que teníamos que utilizar. Estábamos en otro camino. Y ojalá esto sirva como punto de inflexión y de reflexión para cambiar la conducta. Por eso digo que no vamos a volver a ser iguales, sí va a volver la normalidad. Los seres humanos vamos a volver a la normalidad, no sé cuánto tiempo tardará. Algunos hablan que el aislamiento social obligatorio va a estar hasta el 2021, algunos hablan un poco más, pero verdaderamente esto va a cambiar la forma de hacer, de sentir, de vivir de cada uno de los vecinos, y esperemos que podamos volver a desarrollar todas las actividades normales lo más rápidamente posible. Bueno, muchísimas gracias al doctor Víctor Ayola, intendente de acá de Chacabuco. Y bueno, ahora vamos a dar pase a Alejandro Echegaray, ex diputado nacional, que nos va a hablar él. Adelante, Alejandro. Hola, no sé si se me escucha bien, ¿se escucha? Perfecto. Bien, perfecto. No, en realidad lo mío es para transmitir por un lado un saludo y un agradecimiento, ¿no? Un saludo muy especial para Víctor, para Vero, para Alejo Pérez, que lo vi por ahí, para Alejo Dentela. Chacabuco es la ciudad de los Alejos, parece. De parte del presidente de la fundación, que por la mala conectividad que tiene en la quinta donde está, tenía toda la intención de ver la disertación de Víctor y de Vero hoy y no pudo, y me pide especialmente transmitir este saludo a Verónica, a Víctor, a los organizadores, a la Fundación Karakachov de Chacabuco, que tuvimos la oportunidad de presentar antes de la pandemia y que tuvo una muy, muy especial recibida por parte de la comunidad de Chacabuco, pero fundamentalmente por parte de su intendente, de Víctor, y hace muy poco tiempo desarrollamos allá la presentación de la fundación. Brevemente, qué buena charla la de hoy, porque viene como a completar un poco algunas charlas anteriores de la Fundación Karakachov, donde, por ejemplo, Raúl Alconada Sempé hace pocos días disertó sobre la situación del Estado de Derecho a nivel global y a nivel de nuestro país también. Y tomar esta concepción que fue muy bien planteada por Raúl en aquel entonces, hace pocos días nada más, donde obviamente el hecho de estar en una situación medio rara, de un estado de emergencia, un estado de excepción,
donde no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, producto de la pandemia, analizar esta misma situación desde la célula democrática que es el municipio es realmente muy, muy esclarecedor. O sea que felicito. Lo segundo es felicitar y agradecer tanto la disertación de Vero, que puso en claro qué significa la autonomía de un municipio, y de Víctor, que es precisamente uno de nuestros intendentes que lleva la tarea precisamente en el hombro de tener que gobernar y gestionar el día a día de la célula democrática que es un municipio, en este caso el municipio de Chacabuco. Un orgullo, muy agradecido desde la Fundación Karakachov, y vuelvo a repetir, me parece que la disertación de hoy termina de contextualizar la situación del Estado de Derecho en el plano local, que es muy, muy importante, y a través de una gestión de la que nos sentimos orgullosos, como es la tuya, Víctor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también a Alejandro Echegaray. Y bueno, tenemos ahí también desde Misiones, tenemos un concejal amigo que también bueno, nos quiere hablar, quiere hacer alguna consulta. Él es Fabio Velasco. Adelante, Fabio. Buenas noches, ¿se me escucha? Hola. Sí, perfecto, perfecto. Bien, antes que nada, gracias por la oportunidad de participar en esta charla tan enriquecedora. Y yo los escuchaba atentamente y me asombraban las similitudes que hay con la provincia de Misiones. Más allá de las diferencias de geografía y de población, nosotros somos una provincia pequeña con 30.000 kilómetros cuadrados, con 76 municipios y ningún intendente radical. Somos apenas 30, 31 concejales radicales. Yo soy uno de esos concejales en mi ciudad, Jardín América, que está sobre la Ruta 12, una ciudad que en el censo 2010 tenía 25.000 habitantes, estimamos que anda por los 34, 35.000 habitantes ahora. Es un municipio de primera categoría, tenemos 7 concejales, 6 de los cuales son oficialistas, y las similitudes con Buenos Aires, solamente la diferencia en el número del artículo de la autonomía municipal, que en nuestro caso, nuestra constitución es el artículo 161. En mi ciudad hemos trabajado en el Consejo Deliberante en todo momento, nunca se detuvo el Consejo. Inclusive hemos hecho más reuniones que las que veníamos acostumbrados a hacerlo con las reuniones ordinarias, ¿no? Las sesiones ordinarias. Hemos hecho muchas extraordinarias. No me puedo quejar de la participación que se me ha dado desde el oficialismo en el aporte, en la discusión, en los debates en general. Pero hay mucha disparidad en cuanto al funcionamiento de los consejos en toda la provincia. En algunas localidades de Misiones, recién hace una semana empezó a funcionar algún consejo deliberante. En la mía no fue así. Y bueno, toda esta situación me lleva a hacerle una pregunta que yo quisiera transmitirle al intendente de Chacabuco, porque estoy en una situación totalmente distinta a la de él. En este caso yo soy el opositor y el intendente que tengo es de extracción peronista. Dentro de todo hay convivencia, ¿no? Pero hay cosas que son muy difíciles y se ponen muy, no quiero usar una palabra exagerada, pero casi una suerte de totalitaria la opinión, y yo mucho tuve que lograr a través de la persistencia, la presión y la insistencia. Mi pregunta concreta para el intendente es, ¿cuál es el margen o hasta dónde él como intendente permite a sus concejales opositores la participación y cómo se da esa convivencia? Mi pregunta tiene que ver más que nada un intercambio de información para poder también en el rol opuesto acá en Misiones utilizar su experiencia, ¿no es cierto? Porque en este caso él sería el intendente de Chacabuco pasaría a ser una suerte de dictador en su pueblo para los concejales peronistas, me imagino, lo que me pasa a mí acá a la inversa. Así que creo que se entendió la pregunta y lo escucho atentamente, si puede ser, intendente. Muchas gracias.
A ver si nos pueden Hola, habilitar el micrófono. ¿Ahí se escucha? A ver, yo digo, la convivencia, nosotros tratamos de inmediatamente como decía, creamos el Consejo Social y el Consejo de Salud y le dimos participación a los concejales de oposición porque pensamos que es necesario la visión de los vecinos, ¿no? Uno mira el Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante sería como el ámbito democrático por excelencia donde están representadas todas las voces. Y uno quiere que en cada decisión, si bien la responsabilidad la tiene el Ejecutivo, ¿no? Está bueno que las cosas se hagan por consenso. Y así fue cuando hicimos por consenso la ordenanza de la ley de emergencia sanitaria, lo cual a uno le da una tranquilidad de saber que detrás de esa ordenanza está todo representado la ciudad de Chacabuco. Ahora, la convivencia con los concejales acá de la oposición, la verdad que han demostrado una madurez política importante, acompañando en su mayoría, salvo excepciones, a las distintas determinaciones que hemos tomado. Yo igual lo digo que un poco que esto es como estamos en una situación de emergencia y esto es como un cirujano que está operando, ¿no? El cirujano sería el presidente, el gobernador o el intendente. Y el cirujano está dentro del quirófano operando y está rodeado de asistentes, ¿no? Que serían los demás integrantes, concejales, secretarios. Y no está bueno que mientras el cirujano esté operando, en este momento la enfermera te esté cuestionando si el electrobisturí está adecuado o no, o si el ambo que tenés puesto, o la chaquetilla que llevas puesta, o la cofia que tenés puesta, es del color que le guste, o apropiado o no. Sí hay que decirle al cirujano si está por cortar la aorta, o está por amputar el miembro que no es el que tiene que amputar. Es decir, ante situaciones que dependen o que son muy importantes, ahí sí hay que, ¿sí? Pero si no, lo que necesita el cirujano hoy en día, es decir, quienes estamos al frente de los ejecutivos, es propuestas propositivas, ¿sí? Que eso es lo que yo remarco hoy en día. Necesitamos que, a ver, la otra vez hablaba con un chat que tuvimos con concejales con un grupo de concejales de la cuarta sección electoral, y ellos me planteaban, bueno, pero nosotros como concejales de la oposición, ¿qué podemos hacer? Pueden hacer un montón de cosas desde la oposición. Por ejemplo, se puede, como hicimos acá, decir, bueno, pongamos que se use el tapabocas, pongamos a confeccionar tapabocas para la gente, pongamos a decir, bueno, busquemos dentro de los amigos radicales del país, qué sé yo, el protocolo para la detección de la anosmia, de protocolos de actuación en distintos aspectos. Se pueden proponer, o sea, vacunación de distinta manera, se pueden proponer un montón de cosas, se puede hacer protocolos para actuación en los geriátricos, es decir, hay tantas cosas para hacer que no fundamentalmente se basan, porque a veces se toma como que la oposición, si no es crítica, no es oposición, ¿no? Y no pasa por ahí. La oposición puede ser una oposición constructiva, saludable, que es lo que la gente está buscando ahora. Y no es a veces también lo que la gente busca, sino lo que necesita el vecino. El vecino necesita ver un concejal que le aporte al intendente soluciones, que le diga, mirá, te traje esto, fíjate que con esto verdaderamente lo están haciendo en tal ciudad y da unos resultados enormes. O, mirá, te conseguí ahí, no sé, test de rápidos a través de tal fundación para poder hacer los test en el personal de salud o en los geriátricos. Es decir, por ahí lo que hay que hacer es ir en ese sentido, ¿no? Porque el vecino hoy tiene mucho tiempo de estar adentro de su casa, tiene mucho tiempo para reflexionar y está poniendo la lupa en cada paso que damos, ¿no? Y hoy lo que no se necesita, y no necesita nadie, es la crítica destructiva, esa crítica que no lleva a nada, porque
ve con muy malos ojos y salvo que el cirujano esté por cortar la aorta o amputar algo que no corresponde, me parece que hay que aportar a contribuir para salir de esta situación tan compleja. No sé si se responde la pregunta. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Bueno, tenemos a Gustavo Pose, también, intendente de San Isidro. Bueno, adelante, Gustavo. ¿Está por ahí, Gustavo? A ver si me lo habilitan para que hable. A ver. Ahí está. Roberto, Perfecto, sí. te decía que, bueno, primero lo felicito a los organizadores de la Fundación Carcachov que dieron la posibilidad. Lo estaba escuchando recién con atención a Víctor. Víctor, te mando un abrazo. Tuve por partes la oportunidad de escucharla a Verónica Borsani, con quien desde la profesión coincido 100%, y no quería dejar de transmitirles la línea. Víctor es intendente de un núcleo urbano importante en otro sector de la provincia de Buenos Aires. En mi caso, yo lo llevo adelante desde un lugar adentro del Gran Buenos Aires, en el segundo escalón hacia la capital, no en el segundo cordón, sino en el segundo escalón hacia la capital federal. Pero yo coincido con lo que él dice en el sentido de cuando uno es radical, el radicalismo es el partido más permeable a lo que ocurre en la opinión pública, a lo que ocurre en la sociedad. Y la sociedad siempre va a tener una actitud de buena leche, por así decir, en todo sentido, pero más respecto de la cuestión de una posible pandemia. Entonces, si bien coincido con lo que dice Verónica, porque bueno, esa mi matriz en la que me formé es la misma que ella tiene la especialidad, también creo que el hecho de ser oposición constructiva, interpretar a la sociedad es ser radical. No es fácil ser radical porque conocemos el problema constitutivo que padece la Argentina en virtud de la cuestión de lo del peronismo, pero siempre nosotros tenemos que intentar y llevar adelante acciones que cuando el municipio no es nuestro, que el que se expone del radicalismo, porque es el concejal, porque es la autoridad partidaria del radicalismo con los concejales, etcétera, porque se reúne con Juntos para el Cambio, con el resto que compone Juntos para el Cambio, con el PRO, etcétera, siempre ir hacia la actitud positiva y mantener vigente la cuestión de los límites, en el sentido de no entender nunca la cuarentena como que es una situación que vulnera libertades ni nada por el estilo. Pero siempre desde lo positivo, en eso coincido totalmente con lo que decía Víctor. Por lo demás, aprovecho para saludarlos y bueno, felicitarlos por hacer un Zoom como debe ser, ¿no? En un momento de la familia, en un momento de los amigos, en un momento, bueno, de aislamiento en muchos de los lugares, poder hacer un Zoom donde nos dedicamos a lo que a nosotros nos gusta, que es lo público, la política, las situaciones de conjunto. Muchísimas gracias, Gustavo. Ahí tenemos una pregunta de Horacio Volpe, que es de acá de Chacabuco. Dice, pregunta, ¿cómo se reprogramaron los tributos municipales del municipio? Es para Víctor. ¿Está habilitado Víctor? A ver, ahí está. Bueno, como decía al inicio, nosotros con el tema de la pandemia se vieron afectados tanto de Chacabuco como, ahí Gustavo también lo debe compartir seguramente, al principio de la pandemia éramos 30 municipios de 135 en la provincia que recibíamos asistencia. Y hoy somos más de un centenar los que tenemos que recibir asistencia para poder pagar los sueldos, ¿no? Los impuestos municipales en nuestra ciudad bajaron casi en un 80%, y la coparticipación cayó en un 50%.
por lo cual si no tuviésemos ayuda de nación y de provincia para poder llegar a pagar los sueldos, que ojo, la ayuda ha sido una ayuda que en un punto importante ha sido un crédito que nos hemos endeudado para poder pagar sueldos a municipios que estábamos complicados. Nosotros tenemos un plan de reestructuración fiscal que lo venimos aplicando desde noviembre, cuando decretamos la emergencia económica, pero bueno, es complejo, ¿no? Nosotros bueno, obviamente que los negocios están cerrados y que la gente no paga los impuestos, algunos son así, pero en su mayoría la recaudación ha disminuido por una cuestión lógica de que muchos negocios tienen mucho tiempo cerrados, no hay recaudación, los comerciantes se ven a veces solos porque vas a pedir algo al banco y te dan más vueltas, tienes que llevar el ADN más o menos para que te den una mano. El Estado municipal es un Estado que no puede ayudar económicamente, sí en gestiones, por lo menos el caso nuestro, ¿no? Sí en gestiones en nación y en provincia, pero desde el punto de vista económico, nosotros nos endeudamos para pagar sueldos, así que imagínate, ¿no? Lo difícil que es. Por lo tanto, nosotros hemos reestructurado todo el plan de reconversión fiscal que tenemos, va a ser un Estado eficiente, y es lo que tenemos que buscar todos los municipios, ¿no? De que seamos lo más eficientes posible con lo que tenemos, y por eso yo hablaba hoy que después o durante esta pandemia tenemos que ponernos a pensar qué tipo de Estados queremos y redefinir incluso el rol del Estado. Yo no sé qué pasará en otros lugares, pero en ciudades como Chacabuco o el interior, el rol del Estado es un rol del Estado que se hace cargo de todo, absolutamente de todo. Como yo digo, el Estado pagador, ¿no? Alguien tiene una buena iniciativa, pero finalmente esa iniciativa, si no se puede financiar con el aporte de la gente, termina el Estado haciéndose cargo. Las obras sociales a veces no cumplen con lo que tienen que cumplir y finalmente el Estado es el que se termina haciendo cargo. Y así podríamos seguir nombrando casos y casos y casos que el Estado se hace cargo absolutamente de todo. En algunas cosas está bien que se haga cargo absolutamente de todo. Por ejemplo, hay temas que vimos que necesitamos un Estado que, por ejemplo, en salud esté capacitado para dar respuesta, ¿no? Para que no pase lo que pasó en Europa o en otros lugares. Pero en otros casos el Estado no puede siempre ser el Estado pagador, como digo yo, y debemos ver y repensar entre todos qué tipo de Estados queremos. Perfecto, Víctor. Ahí, bueno, Horacio nos decía que era de General Pinto en realidad. Y bueno, Patricia Lorenzo dice, soy concejal de Leandro en Alén, también oposición como el caso de Fabio. Quería preguntarle a Víctor, dice, quienes integran el Consejo de Salud, ¿cómo es su funcionamiento? Alén no tiene director de salud y sería una buena propuesta llevar al Consejo Deliberante. A ver, ahí está. A ver, me habilitan a Víctor. Se tiene que habilitar A ver si me pueden habilitar a Víctor. Ah, tenés que habilitarte vos, Víctor. Habilitarlo vos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El Consejo de Salud es algo que durante mucho tiempo se vino pensando y programándolo, y bueno, justo ahora, en este momento tan importante, donde la salud siempre tiene un rol fundamental, pero hoy toma decisiones fundamentales, ¿no? La salud que impactan en todo el resto de todas las áreas. Bueno, ahí dijimos, bueno, no podemos tomar conductas nosotros solos, necesitamos a alguien que pensar entre todos, repensar políticas de salud que sean para ahora, pero también para lo que viene y para el futuro de nuestra ciudad. Y esos son los hitos que se dan en las gestiones, ¿no? Yo digo, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hicimos en nuestra ciudad tiene delegaciones, ¿no? Como localidades, y pusimos por ordenanza la elección libre de delegados en las localidades, que es un acto
totalmente democrático y que siempre se proclamó, pero después cuando ganaban los intendentes nadie lo ponía en práctica. Bueno, nosotros lo hemos hecho por ordenanza y es un hito de nuestra gestión. Y también queremos que sea un hito el Consejo de Salud, ¿no? Nuestro sistema de salud es un sistema que fundamentalmente tenemos un solo ente privado, por lo tanto nuestro sistema de salud es un sistema de salud hipertrofiado, ¿no? Porque atiende el 85% de las consultas de los vecinos, y por otro lado, como ha pasado en todos los municipios, por varios factores, por una cuestión de necesidad, cada municipio se ha ido incrementando con respecto a lo que es salud, y esa hipertrofia de uno de los sectores ha hecho que, como pasa con toda hipertrofia, al haber un sector que va creciendo, va demandando mucho más recursos en detrimento de otras áreas de los municipios, ¿no? Pero bueno, tenemos un sistema de salud integrado por el hospital principal, tenemos centros periféricos y tenemos hospitales en las localidades. Y tenemos una fundación del hospital que tiene un rol fundamental, ¿no? Y es una fundación apolítica totalmente, que está desde el año 83, y está pero muy bien vista por toda la sociedad. Es decir, la sociedad cree en la palabra, en el accionar de la fundación. La fundación se maneja con rifas y otros tipos de intervenciones, por los cuales tiene fondos que son muy importantes, y siempre preguntan al Ejecutivo, bueno, ¿qué hacemos con estos fondos? ¿No? Y el Ejecutivo de turno dice, bueno, vamos para acá o para allá o para acá. Pero también hay políticas de salud que hay que aplicar y que siempre se tomaban en forma unilateral. Bueno, el Consejo de Salud viene como ordenanza a ordenar un poco como asesoramiento las distintas acciones de salud. Y está integrado por el Ejecutivo, por concejales de la oposición y concejales del oficialismo, por el círculo médico, por la dirección del hospital, por el secretario de salud. Tienen también comisiones que son los sindicatos que integran las áreas referidas al área de salud, y también, en este caso también va a tener comisiones en ese consejo, las obras sociales que dependen del Estado, como es IOMA, PAMI. Es decir, la idea es que todos puedan aportar una visión que sea enriquecedora y que le aporten al intendente y a la fundación información útil para poder decidir, que eso es fundamentalmente el rol, ¿no? Y también que sirva de lugar de discusión sobre qué políticas de salud queremos aplicar para nuestra ciudad, porque las políticas de salud difieren de un lugar a otro, de una localidad a otra, de una ciudad con otra, son totalmente distintas por la idiosincrasia del lugar y por un montón de factores más. Entonces, la salud siempre ha sido algo muy importante. De hecho, nosotros en nuestra ciudad hemos hecho esta ala de internación nueva, que estaba programada desde el año 77, la hicimos en esta gestión, hicimos la guardia nueva del hospital, hemos traído el resonador magnético, bueno, hemos hecho muchas cosas, pero lo hemos hecho pensando en lo que nosotros pensamos e interpretando al vecino. Pero bueno, está bueno también que en esa toma de decisiones seamos asesorados y se participe también otros sectores de la sociedad, porque la salud es algo que es responsabilidad de todos, ¿no? Perfecto, Víctor. Ahí tenemos también a Pablo Dominichini, quien es secretario general del Comité Provincia, y nos va a dar un saludo. A ver, ¿dónde está Pablo? ¿Por dónde lo tenemos? Pablo Dominichini. Por favor, de habilitarle el audio. Hola, ¿me escuchan? Sí, Pablo, te escuchamos perfecto. Sí, Pablo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias a Alejandro Echegaray, a Víctor, a Gustavo. Tuve la oportunidad de escuchar un poco a Verónica también y después a Víctor, así que mucha claridad en sus posicionamientos. Nada, agradecido de poder compartir esta charla.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Ahí, bueno, creería que iríamos como terminando para poder liberar a los que ya, sobre todo los expositores que están de la primera hora, ya hace 1 hora y media.